107.4. Onda Líder. La radio que más se oye. Tres minutos que pasan de las 11 de la mañana y como cada miércoles a esta hora tenemos nuestra cita con el Centro Óptima en Torre del Mar. En esta mañana trataremos pues de un tema que hemos comentado antes, que por desgracia ninguno estamos exentos de que nos ocurra, cómo dar una mala noticia. Porque ya sabemos que dar malas noticias nunca es una tarea agradable, pero hacerlo en un mal momento o de malas formas puede empeorar las cosas. Así que es muy importante saber cuáles son las mejores formas de dar esa mala noticia. La verdadera dificultad, aparte de la noticia en sí, es que es tan difícil para la persona que va a dar la mala noticia como para que la recibe. Así que en esta mañana saludamos a nuestra psicóloga logopeda Amalia Ortega. Muy buenos días. Muy buenos días a todos y todas. Bueno, pues la primera noticia que te vamos a dar, ¿cuáles son los pasos? La primera pregunta que te vamos a decir, ¿cuáles son los pasos que tenemos que dar para comunicar? Pues esa desgracia, viene un accidente muy grave, una enfermedad también con unas consecuencias que a largo plazo van a ser también muy dolorosas, una muerte, una catástrofe, todas esas malas noticias. ¿Cuáles son los pasos que deberíamos de dar en general? Y luego ya trataremos paso por paso si somos el profesional que la da, el paciente, los familiares, pero así en reglas generales, ¿cuáles son los pasos que hay que afrontar para dar esa mala noticia a alguien? Bueno, el primer paso es comprender que esa mala noticia va a causar un impacto emocional en la persona que la recibe y que va a cambiar su vida drásticamente. Entonces, el primer paso sería empatizar, es decir, ponerse en el lugar de la persona que lo va a recibir. Y tanto si somos un profesional, como en mi caso, o es un familiar o una persona allegada, facilitar esa información desde el punto de vista emocional y facilitando sobre todo la comprensión, es decir, que las palabras sean comprendidas por la persona que lo recibe y que haya una comunicación también emocional, de apoyo. Vamos a ponernos en el caso, pues por ejemplo, un bombero, un policía, un doctor tiene que comunicar al paciente pues una noticia que no va a ser nada agradable. ¿Cuál sería la actitud que tiene que tomar ese profesional? El primer paso es ser consciente de los miedos que nos produce el comunicarlo a todos los profesionales, miedo a causar dolor, miedo empático, miedo a ser culpado de que hemos sido negligentes en alguno de los pasos, miedo a decir no sé a algunas de las preguntas que nos va a hacer esa persona y bueno, el miedo que tenemos todos en general a la propia muerte y a expresar emociones. El primer paso es ese. Luego hay que preparar ese momento de comunicar, ¿vale?, la mala noticia. Y en el caso de los profesionales es muy importante que tengamos en cuenta la información que tenemos por nuestra historia clínica del enfermo, buscar un lugar privado donde podamos hablar tranquilamente con esa persona y que no seamos interrumpidos, es decir, si es posible el celular, el móvil que quede fuera o lo tenemos apagado, y si es posible que comuniquemos la noticia no solo al enfermo, sino también al enfermo acompañado por otro familiar o otra persona, ¿vale? Nos ponemos ahora mismo en la posición de la persona enferma, la persona afectada que recibe esa mala noticia. Van a pasar o va a sufrir muchísimas emociones en el momento que se le comunique. ¿Cuáles son las emociones más frecuentes que va a experimentar esa persona? Pues sí, la verdad es que las primeras emociones suelen ser de rabia y dolor. El dolor va a ser, diríamos, un denominador común en todas las etapas de ese duelo que va a vivir, pero en la primera etapa, sobre todo, ese dolor va muy acompañado de la rabia y en ocasiones ese choque emocional también se vive como una negación, ¿no? Es decir, no es posible que me pase a mí esto, no es justo, ¿no? Esa es la primera etapa. Y luego empieza a vivir esa noticia, esa pérdida, como con una sensación de impotencia, y sí que va asumiendo la pérdida, ¿no?, para pasar luego pues a sentimientos de culpabilidad, de sentirse solo, de tristeza,
que, bueno, si no se gestiona adecuadamente, podría instalarse un estado de depresión y finalizar pues con una emoción de dolor, pero ya sería un dolor como motor de cambio, y es cuando los profesionales decimos que esa persona está gestionando adecuadamente el duelo, pues para empezar a rehacer su vida. Es decir, despedirse, si ha sido una pérdida de un familiar, despedirse de ese familiar, pero despedirse sintiéndose agradecido por el tiempo que han compartido y por lo que esa persona ha aportado a su vida. También aflora el sentimiento de culpa, ¿no? Cuando sí. De que dices, podía haber hecho esto, podía haber hecho lo otro, y esa culpa desaparece con el tiempo, o esa sensación de culpabilidad la va a tener siempre la persona afectada. Esa culpa es otra de las emociones muy características de la primera etapa, que suele ser una etapa de choque, cuando necesitamos interiorizar, asumir que esa persona ha desaparecido, es decir, que no está con nosotros, ¿no? O que en el caso de una enfermedad, es decir, culpa, por ejemplo, en el caso en el que se comunica un cáncer, cuando, por ejemplo, se trata de un fumador, cuando se trata de una persona que no ha tenido, diríamos, un estilo de vida muy saludable, ¿no? Uh-huh. Es decir, ¿en qué medida yo he contribuido a...? Esa culpa afortunadamente se puede gestionar adecuadamente e iría dando lugar a las otras fases del duelo. No hay unos tiempos establecidos porque hay una variabilidad entre las personas y no se puede decir que eso sea pues un mes o que sean 3 meses, ¿no? Es decir, depende de cada persona y de los estilos de afrontamiento de cada persona ante las dificultades. Y otro de las personas, digamos, que también cumplen un papel muy importante, una vez que ya el profesional ha dado esa mala noticia, la ha recibido la persona afectada, llega el momento de comunicárselo a la familia. ¿Cuál es el rol de la familia y también esa persona afectada? ¿Cómo lo va a comunicar a su familia? ¿Está preparada ella para hacerlo? ¿Debería de consultar a otra persona, digamos, más profesional para que sea ella la que dé la noticia? Lo más adecuado es que el afectado haya recibido la información, la noticia, acompañado. Y entonces ya hay un familiar como mínimo que es portador de esa información. Sobre todo, lo más importante en el rol del familiar es que evite unas actitudes catastrofistas y dramáticas y que acompañe al afectado desde la empatía y que le acompañe, si en realidad es una pérdida personal, que le acompañen los rituales pues que tenemos de despedida, como el enterramiento, ¿no? Uh-huh. Cuando se trata de una enfermedad, pues acompañarle y apoyarle emocionalmente, permitirle llorar cuando lo necesite. Las emociones es importante que las expresemos, ¿vale? Evitar, por supuesto, detener el curso de las emociones, porque si no lo que se produce es un bloqueo y un sufrimiento que se cronifica, ¿vale? Y eso lo hacemos muchas veces con una intención de protección y le decimos a la otra persona es que es ley de vida, todo debe continuar. Ese tipo de frases no son las más adecuadas porque lo que hacen es bloquear el curso natural de las emociones. ¿Cuál sería la frase idónea que se dice? Más que hablar, lo más importante es escuchar al afectado y acompañarle afectivamente, transmitiéndole que le apoyamos, que le queremos y facilitarle una visión comprensiva de las limitaciones propias que tenemos todos como personas para que esa persona se perdone y pueda gestionar esa culpabilidad de la que hablábamos al principio, ¿vale? Y acabe aceptándose, porque el objetivo final de todo proceso de duelo es que la persona se acepte y pueda rehacer su vida de una forma saludable, ¿vale? Muchas veces también pues se escucha, ¿verdad?, en el día a día, pues cuando se muere un familiar, lo que acabas de decir, la vida sigue, es ley de vida, todos vamos a acabar en el mismo sitio, que ya has comentado que no debemos de utilizarlas en este primer momento. Y luego también cuando se da la noticia de una enfermedad grave, muchas personas pues con el hecho de ayudar dicen no pasa nada, tiene solución, todo el mundo se cura. Tampoco es bueno darle tantas esperanzas cuando se habla de una enfermedad, ¿o sí? Es importante que la esperanza sea realista, porque generar falsas expectativas de que la medicina es una varita mágica y que todo lo soluciona y que podemos superar la muerte, pues la verdad es que no es la mejor estrategia, porque antes o después todos con nuestro sentido común vamos a deducir que de alguna forma, con alguna enfermedad, a todos nos llega ese momento y ese viaje, pero como que culturalmente la muerte está como estigmatizada, como es un poco tabú.
Entonces, yo creo que sí que es importante que entendamos que la medicina también tiene unas limitaciones. Hay muchísimos avances, afortunadamente, pero ante ciertas enfermedades, pues diríamos que hay muchos avances diagnósticos, avances paliativos, por supuesto, para que ese enfermo viva con una calidad de vida, pero no podemos impedir en ciertas situaciones, ¿no?, que el final sea la muerte. Luego, también la persona que va a recibir la noticia muchas veces no está preparada porque recientemente ha sufrido una pérdida o está padeciendo una enfermedad que está llevando pues a un curso pues negativo, ¿no?, que no va bien, no avanza como se esperaba, una persona que es muy depresiva. Si es el caso de comunicar esa mala noticia a ese tipo de persona, ¿es bueno decírsela en el momento? ¿Hay que disfrazar esa verdad? ¿Hay que evitar decírselo? ¿Cómo se actúa a una persona también que tiene problemas de corazón muy graves y que todo le afecta? ¿Cómo se lo comunica a esa persona? La verdad es que es una pregunta muy interesante porque es uno de los momentos más difíciles para el profesional sanitario, porque es detectar qué sabe esa persona, efectivamente en qué circunstancias está, es decir, si tiene una patología que ya le hace muy vulnerable, y cuánto quiere saber, porque hay personas que sí que quieren saber todo, es decir, mi diagnóstico y el curso que va a tener, pero otras personas no quieren saberlo. Y el derecho le asiste tanto a una como a la otra. Entonces el profesional tiene que precisamente detectar eso, en esa entrevista inicial que tiene para comunicar la mala noticia, pero en esa entrevista decide si se la comunica totalmente o no, o si se la comunica únicamente a los familiares. O sea, que tienen que ser muy psicólogos también los profesionales para la hora de dar una noticia, ¿no? Tienen que ser muy profesional, sí. Muy preparados. Sí. Ahora vamos a ponernos en otro caso. Esa mala noticia hay que comunicársela a niños pequeñitos, incluso adolescentes. ¿Se va a actuar de la misma manera? Al adolescente, pues considerar que es una persona ya adulta, se le va a decir igual que como a un familiar, digamos, más mayor, y a ese niño, por ser tan chiquitito, no se le va a decir nada y se va a vivir, digamos, ocultándole hasta que crean el momento oportuno para decírselo, o hay que comunicárselo en el primer momento, dependiendo de la edad que tenga. Bueno, pues es importante que con los niños, tanto niños como adolescentes, también necesitan vivir el duelo para aceptar esa pérdida y que luego puedan gestionar también su vida y sus vivencias. Entonces es importante que esa información sea adecuada a la edad. Es decir, si estamos hablando de un niño, es importante que nuestro lenguaje sea sencillo y que le pongamos el antecedente, pues si fuese, por ejemplo, el abuelo, pues el abuelo estaba enfermo, tú sabes que... Y una vez que le hemos puesto el antecedente, explicarle que se ha ido. Es decir, hay palabras que producen un mayor impacto, como puede ser se ha muerto, o decirle que ya no está entre nosotros. Entonces, el cómo reformulemos esa noticia también va a ser importante. Y que participe de nuestros rituales de despedida también sería importante. Es decir, si se le hace una misa funeral, pues que participe de la misa funeral. Ahora, ¿a partir de qué edad, digamos, se puede decir que un niño es consciente de lo que está ocurriendo a su alrededor? Bueno, consciente teniendo en cuenta que los niños sí que tienen una capacidad, es decir, el cerebro límbico, que es el responsable de las emociones, con ese nacemos. Con lo cual un niño empatiza desde los primeros años con su familia, con sus padres y sus familiares. Y no ya a nivel del lenguaje verbal, sino a nivel de la comunicación no verbal. Entonces, en la cara y en los gestos de su familia va a haber el dolor. Entonces, no es adecuado que se lo neguemos. Has dicho, Amalia, que sí sería una buena idea que ese niño más pequeño acompañase, digamos, en las misas, en todos los actos que conllevan la pérdida de esa persona. En el caso de que la familia decida apartar al niño, ¿están obrando también bien o no? Yo entiendo que de alguna forma hay que dosificar un poco la participación. Es decir, si es un niño muy pequeñito, no lo vamos a llevar al tanatorio, pero sí que es importante que le demos alguna oportunidad de vivir ese duelo y ese ritual, para luego asumir que ese familiar se ha ido, ¿vale?
Entonces, ¿por qué? Porque luego, si lo que hacemos es mantenerle al margen, luego cómo le ayudamos a que asuma que ese familiar ya no está con nosotros y que la muerte forma parte de la vida. Que eso es, diríamos, un mensaje que nos negamos a transmitir, porque sabemos que lleva asociado un dolor, pero claro, lo que evitamos es cultural. Claro, lo que intentamos evitar, pues que los niños que son felices, pues que a una corta edad pues sientan ya esa pérdida, y siempre pues evitamos protegerle ocultándole esa verdad que ya has contado de que no es nada bueno. Sí. Y en el caso de los adolescentes, pues sí que recomiendo que se les facilite la información, se les acompañe, se les apoye, ¿vale? Y se les escuche. Entonces, se tenga en cuenta su opinión. Si quieren participar, pues estupendo. Y si no quieren participar y quieren vivirlo más en soledad, pues acompañarles, es decir, que algún otro familiar también le acompañe. Está mi compañero Patricio Waters sentado conmigo en el estudio y quiere hacerte una pregunta, Amalia. Muy bien, pues encantada. Buenos días, Amalia. Muy buenos días, Aquí Patricio. estoy escuchando muy atentamente. Mira, tengo una pregunta de un tema que a mí me está afectando personalmente. Imagínate, una pareja, que eso habrá un montón, lógicamente, de gente de una edad avanzada, y ahora lo normal, muere uno de los dos, ¿vale? Entonces, digamos, el que se queda de los dos después de muchísimos años de casado, pues te das cuenta que ya no, es que se te viene abajo, que ya no tiene ganas de nada, no tiene, en fin, que es como que se está dejando ir, digámoslo así. ¿Cómo tenemos que reaccionar los hijos en este caso? Bueno, pues la verdad es que no es fácil. El primer paso es transmitirle que le queremos, es decir, que sienta que es importante para alguien. Eso está asociado, diríamos, al sentimiento también de utilidad que tenemos las personas, y acompañarle en sus emociones y facilitarle una visión comprensiva de la situación, intentando motivarle a que inicie nuevas actividades. Uh-huh. Para iniciar precisamente ese camino, ¿no?, de rehacer su vida. Es decir, a veces con esa pérdida estamos en unas situaciones magníficas también de acompañar a otras personas. Sí. Si ya hemos avanzado en el proceso de duelo, pues acompañar a otras personas como en asociaciones y con actividades solidarias. Y podría ser una forma de transmitirle que también podemos ayudar a los demás cuando creemos que ya no tenemos más utilidad. Claro, porque, claro, al perder a la pareja, lo que se ha desmoronado es el proyecto vital de esa persona. Lo entiendo. Muy bien. Amalia, llegamos al final, nos queda muy poquito tiempo. Antes de decirte adiós, recordar que el Centro Óptima en Torre del Mar está en la dirección... En calle Santa Margarita, número 11, primero Ñ, y nuestro teléfono es el 952 54 20 55. Amalia, la semana que viene, ¿qué tema vamos a tratar? Pues la semana que viene vamos a hablar de el mindfulness, que es toda una técnica en psicología para vivir el presente y disfrutar del momento. Que nos va a venir muy bien a todos. Sí, es estupendo cuando conseguimos vivir en el aquí y el ahora. Sí, que pensamos mañana será otro día, y mañana, y el mañana llega y pasa, y se nos quedan muchas cosas por hacer, y cuando queremos realmente empezar... Nos perdemos el hoy. Exactamente, y que el tiempo, yo se lo digo muchas veces a mi compañero Patricio, el tiempo que hemos perdido hoy nunca más se va a recuperar, ¿eh? Ya. Sí, el vivido hoy no lo vamos a recuperar, ¿cierto? Amalia, un beso muy fuerte y de nuevo gracias por atender cada miércoles nuestra llamada. Que tengas un feliz día y una feliz semana. A vosotros por vuestra atención. Luego. Hasta el próximo jueves. Adiós. Adiós. A sacar de